Pero hay una cosa, de las peores acusaciones, son las famosas, en hebreo se llama Alilot Dam, calumnias de sangre, que decían que matábamos niños para preparar las amazones para Pesaj, que eso fue tal vez la acusación más ridícula, pero yo las llamaría esas acusaciones, en cierto modo, con algo positivo, porque eran tan ridículas, tan evidentes que no cabía, que va contra todos los principios de la religión, que de alguna manera eso, para la persona racional y objetiva, eso llevó a ver que de verdad, en general, las demás también es mentira. Porque si ya se llegó a una exageración, que sea una difamación tan fuera de contexto, que es sin el menor fundamento y contra todos los principios, yo creo que eso nos ayudó en el antisemitismo. Irse tan, no, en cierto modo, no ya sé, pero para las personas observadoras, llegar a un extremo tal y tan evidente que no es cierto, entonces eso como que da un mensaje también de ponerse a pensar si de verdad lo demás es cierto o no. ¿Por qué digo esto? Yo creo que el que estudia un poquito las fuentes de la religión, el tema de la mujer en el judaísmo, cuando se llega a esa visión de decir de que está degradada, humillada, eso sería similar a las calumnias de sangre en la difamación de la religión, que es tan opuesto que yo creo que eso lleva a cuestionar si muchas otras visiones negativas que se tienen de la religión, si son ciertas o no. Me refiero, lo estoy comparando, estoy haciendo una asociación a diferentes calumnias, como las calumnias de sangre, lo equivalente a la mujer. Y quiero aclarar, porque muchos de ustedes tal vez los veo que se están sorprendiendo de lo que digo. No, como que sí es cierto, ¿no?, que la mujer está marginada. ¿A qué me refiero en lo que estoy diciendo? A la postura de la religión, no de la sociedad, que quede muy claro. Yo estoy de acuerdo y lo reconozco de forma absoluta que sí la sociedad tiene una práctica, un comportamiento machista. Me refiero, eso es indiscutible. Dice, no vengo a defender eso ni a discutirlo. Vengo así a defender lo que de verdad estudié y se los puedo demostrar, y como dije, no es el momento, pero para otra ocasión, varias cosas de lo que voy a decir, al que le interese le puedo mostrar textualmente las fuentes. Y sí, mi enfoque en esta plática es justamente demostrar la diferencia, cuál es la postura de la Torá, de la religión, de la Biblia, que dice textualmente, cómo lo ve el judaísmo, que es la religión judía, el lugar que le da a la mujer o cómo la contempla. ¿Okay? No sé si quedó claro hasta ahorita, que no haya confusiones. En ningún momento pido, por favor, que hagan todas las preguntas y dudas que tengan, porque de esto se trata, ¿no? Pero en ningún momento digan, ¿pero por qué fulano y por qué ese grupo actuó de esa manera? Lo lamento, hay muchas cosas que actúan incorrectamente en la sociedad y muchos grupos de la sociedad. No es ninguna prueba a lo que la religión o lo que Dios nos esté indicando. ¿Ok? Ya les contesté muchas preguntas que iban a hacer. ¿Verdad? Ok. Ahora sí voy a comenzar. Y tal vez, porque sí estoy de acuerdo, puede ser una lista de reglas que pueden dar esa imagen de que la mujer es diferente o está marginada, desde las herencias, como está contemplado en la Torá, como dije, lo que no participa en los preceptos, que no cuentan para minyan, no cuentan para testiguar, un sinfín de cosas que hay de reglamentos. Obviamente, si no se conoce el porqué y la esencia, uno se queda con esa impresión. Pero aquí voy a hacer otra pequeña introducción y les prometo que después sí ya entramos directo al tema. Tenemos que saber diferenciar. Cuando se habla de igualdad de sexos o de igualdad de derechos, hay una diferencia cuando decimos igualdad. No
cabe decir igualdad de algo que no es igual. Me refiero que es absolutamente irracional, ilógico y fuera de lugar. Es decir, un ejemplo. Si se hace una competencia para otorgar el premio Nobel de física y de arte, ¿pueden poner a Picasso y Einstein juntos compitiendo para física, por decir? Y aunque le den las mismas herramientas y los reúnan a ver quién presenta, sería totalmente injusto, fuera de contexto. Por ejemplo, no cabe, ni van a poner a Einstein en arte, ni a Picasso en física. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería lo justo? Ahí sí la igualdad de derechos, me refiero justo, que pongan a todos los físicos, les den un laboratorio, las mismas herramientas, y pongan a todos los artistas, por decir, y que le den también las mismas herramientas, a ver quién hace el mejor trabajo. Eso sería algo justo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se habla de igualdad de sexo, que la mujer actúa igual, o el hombre igual que la mujer igual, con los mismos, que hagan lo mismo, que tengan los mismos en todo, sean iguales, es absolutamente ridículo. Porque con todas las teorías que quieren decir, la naturaleza es que el hombre y la mujer son diferentes. Todos lo sabemos eso, no se necesita ser filósofo ni científico, todos sabemos que el hombre es diferente a la mujer es diferente al hombre. No hay discusión en eso. Entonces, si quieren que resulte lo mismo, lo haga es poner, como dije, a Picasso y a Einstein para hacer lo mismo, que está totalmente fuera de lugar. Sí, la Torah marca diferencias en muchas cosas, pero vamos a tratar de entender por qué. Hay reglas diferentes para hombres y para mujeres, y después de esta introducción ya es con otra visión. El rol y la función del hombre y de la mujer son totalmente diferentes, y así debe ser. Y es el error más grave que hay hoy en día en la sociedad occidental, en Europa, Estados Unidos y demás, es de quererse igualar de algo que no es igual. Me refiero, es totalmente ridículo. Una mujer ya se llegó a extremos, a querer perder la feminidad. Dice, de que se ofenda si le abren la puerta del coche o si le regalan una flor, porque eso ya no es, dice, ya es ser diferentes. Es ridículo, es quitarse su esencia, que eso está totalmente fuera de lugar. Y eso sí la Torah lo contempla, que no debe ser así. Cada uno tiene un rol, y vamos a ahora sí entrar más o menos a la visión general. Tenemos que partir de que eso de que la mujer sea inferior o no, si vamos al caso, si vamos a ver realmente las fuentes, tal vez no quería decir esto, pero tengo que decir, porque si estamos hablando objetivamente del tema, en todo caso, espiritualmente está contemplada por la religión como superior al hombre. Y lo digo siendo hombre, tal vez no me hubiese gustado que así sea, ¿no? Por el ego personal, de que, digo, estudiando y descubriendo que así lo ve la religión, tal vez hubiese preferido que sea diferente, pero, o por lo menos iguales, ¿no? Para no sentirme tan mal, pero les tengo que decir igual la verdad. Realmente, la religión la ve como superior al hombre, y eso siempre lo digo, eso fue marcado desde la creación. Cuando se describe en Génesis, en Bereshit, la creación del mundo y del ser humano, se marca un orden progresivo en la creación, que al margen, sí aceptamos un poquito la visión de la evolución, pero no como se describe en las teorías, sino Dios creó el mundo de forma evolutiva, dice, de primero mineral, vegetal, que se fue surgiendo progresivamente, ¿no? de lo que tiene menos vida, menos espiritual, progresivamente, que se recibe la tierra, después se fueron las aguas, la vegetación, y se fue creando, después los peces y aves, animales sin vértebras, después los animales con vértebras, que se fue creciendo hacia el objetivo final, hacia lo más espiritual. ¿Okay? De lo menos espiritual a lo más espiritual. ¿Cuál fue la última creación? ¿Quién sabe? La mujer. La mujer, no el hombre.
Dice, el hombre fue la última creación de todo lo demás, pero después del hombre, Dios creó a la mujer. Y en cada día de la creación se dijo, Vayar Elohim Kitov, vio Dios que fue bueno. Cuando creó al hombre todavía no lo dijo después que creó a la mujer, que vio Dios que fue bueno. Y eso mismo, ese orden, marcó que justamente la creación más espiritual que hay, que fue la última, porque fue en el orden, fue la mujer. Y eso no se necesita la referencia que estoy trayendo para entenderlo. Me refiero de que todos lo vemos de forma muy clara, que la mujer es más sensible, más sentimental, y ser más espiritual. Tiene esa capacidad natural de dar vida y de educar, me refiero de forma natural, ¿no? Se presta más, es maternal, es en todos los aspectos, tiene los dotes para esa función, que tal vez el hombre no la tiene igual. Estoy hablando generalidades, ¿no? Siempre en todos los casos puede haber casos excepcionales de hombres y de mujeres diferentes, pero estamos hablando por lo general, la naturaleza de la mujer es mucho más sensible y natural. Siempre lo digo que el mundo la llama el sexo débil porque llora más fácil, y por esa misma razón la religión la considera superior. ¿Por qué llora más fácil? Porque se involucra más sentimentalmente, que eso es algo más que llega a lo espiritual de la esencia de la persona. Que por eso vemos también naturalmente, siempre en manos de quienes tuvieron las guerras, la criminalidad. Hoy tratan de cambiar con ese intento de igualdad, pero siempre estuvo en manos de los hombres. En todas las manifestaciones, con todo respeto lo digo, pero el hombre es más animal que la mujer, me refiero por sus instintos y sus reacciones, que eso también tiene que ver cómo fueron creados, porque Dios creó al hombre de la tierra, con los 4 elementos. Entonces la materia prima era menos refinada, por decirlo así, ¿no? Más bruta, más burda, sí. A la mujer la creó del hombre, que ya fue creado a su imagen y semejanza, ya era una creación más espiritual. Entonces el resultado, la materia prima también fue de mayor nivel. Entonces salió una creación más espiritual. Que eso no es mérito para la mujer, así fue creada. Me refiero el que sea más espiritual que el hombre y superior espiritualmente, así está contemplada. No es para presumirlo, porque el mérito es cuando que uno se esfuerza y logra. Pero de ahí a decir, no es mérito, pero tampoco decir que la religión la ve como inferior o como... entonces me tengo que quejar yo. Los hombres, no las mujeres, sí, desde el punto de vista de la religión. Y por cierto, ya que toqué este punto, sigo en la introducción, ¿no? Porque no hablo todavía de los detalles de esas diferencias, pero sí, esto yo creo que da la respuesta a un gran grupo de prácticas. Me refiero a la pregunta más notoria: ¿por qué la religión no obliga a la mujer a llevar a cabo muchos preceptos? Dice, porque una mujer es protagonista en los restos, porque en tefilín, un sinfín de preceptos. Y miren la ironía de la visión o de la respuesta a esta pregunta, que es exactamente lo contrario a la impresión que se tiene. Porque ¿cuál es la impresión? Es decir, porque está en segundo término, porque no es igual de importante que el hombre. Y la verdad es exactamente lo contrario. Porque todos los preceptos, ¿para qué nos fueron dados por Dios? Para la superación personal. Dice, para ser mejores personas. No vamos a entrar en cómo funcionan, pero es la nutrición del alma. Así como el cuerpo, para mantener una buena salud, requiere de una buena nutrición, medicinas, vitaminas, alimentos. También Dios, que creó el cuerpo y alma, Él sabe cuál es la mejor nutrición para la superación del ser humano, y por eso nos da esos preceptos. La ironía es que justamente porque la mujer fue creada ya superior espiritualmente, no necesita la misma cantidad de preceptos que el hombre para su superación. Para llegar a cumplir su misión, le es suficiente con menos.
por su superioridad, no es al revés, no es porque, por eso digo, es irónico, yo cuando veo que la mujer se queja, o los movimientos hoy en día tal vez reformistas que tratan de decir, bueno, vamos a ponernos el tefilín, vamos a actuar igual que los hombres, con todo respeto lo digo, pero hasta me río, porque ¿saben a qué se compara eso? A una persona que es hacerse menos. No, aparte, que es activista comunitaria. Vamos a hablar de activista en un país y aporta mucho con sus, no sé, consejos, actividades al país. Le dicen, ¿saben qué? Para premiarlo, oye, tú estás entregado para aportar para el beneficio del país, te vamos a liberar de pagar impuestos por tus acciones. Se enoja, se ofende, me están marginando, no me quieren cobrar impuestos. ¿Quieres pagar? Por favor, paga. Nadie te está prohibiendo pagar impuestos. Te estamos dando el privilegio de decir que tú no necesitas pagar porque estás aportando de otra manera. Importante. Suena ridículo, pero es exactamente la comparación, el ejemplo a la reacción tal vez de la mujer cuando dice, ¿por qué yo no estoy obligada a rezar igual que el hombre? Porque tú tienes una sensibilidad y unos sentimientos que logras el objetivo sin todo el texto, sin recordatorios como el tefilim y sin muchas cosas. Tienes esa capacidad que puedes dialogar con Dios, con tus palabras y con un sentimiento auténtico, y lograste el objetivo. No necesitas todo ese ritual. El hombre en ese aspecto es más frío, menos sensible, y necesita muchos recordatorios, se necesita un texto que se va a recordar y participar en muchas cosas, y a ti te estamos liberando por tu superioridad espiritual. ¿Cuál es esa reclamación que a mí me marginan? ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Pero aunque, quiero aclarar, quiero un paréntesis, aunque socialmente no se acostumbra, porque muchos preceptos que la mujer está libre, igual los hace. Dice, por ejemplo, la mujer no tiene obligación de oír el shofar, conocen que se tocan, no es obligatorio para la mujer de la Torah. Sí, ¿te sorprendes? ¿No? Muchos van porque es algo, un día especial, y en Sukkot no tiene obligación de comer bajo el azúcar, o no tiene obligación de comer matzah, por decirlo, de muchas cosas más, y sin embargo la mujer participa, me refiero porque igual, está bien, estoy libre y lo quiero hacer, pero reclamar, ¿sabes? Si quieres hacerlo, hazlo, pero un ejemplo, hay ciertas cosas que no se acostumbró, no porque no se pueda, quiero que quede claro. Un ejemplo, más que todo, que es el símbolo de hoy en día, que en el kotel las mujeres van a rezarse, poner tefilim y talit. Ponerse el talit de tefilim, se acostumbró que la mujer no lo haga, no por prohibición, porque según la halajá, según la ley, sí la mujer puede ponerse el tefilim, y de hecho grandes, las hijas de Rashi, por decir muy conocido, la Bacheva, la mamá de Rabí, y Bruriá, las cosas, muchas mujeres que lo hacían. Social, en general se acostumbró, les voy a decir el verdadero motivo. Por ser que el tefilim, tanto para el hombre como para la mujer, como es algo que tiene unas escrituras, son sagradas, y se tiene que hacer con absoluta respeto e higiene también, higiene física, que se tiene que uno. Y no confundamos, no tiene que ver con pureza o impureza, porque la mujer, aunque esté en su regla, todo eso puede ponerse el tefilim y podría cargar un sefer, y podría, todo eso son mitos que hay sociales, pero al final de veras que se cree que no tiene que ver. Pero lo que sí es otra cosa. Igual a veces la mujer no puede controlar, puede estar sangrando, está en su regla, y puede estar su cuerpo y su vestimenta, ahí sí, ya hablamos físicamente, como decir que no alcanzó a cambiarse, y eso no le pide permiso cuándo, en qué momento. Entonces, como a veces no lo puede controlar, o a veces si no tiene esa responsabilidad, no todas la tienen de la misma manera, se acostumbró que la mujer,
a diferencia de otros preceptos, que si los quiere hacer los puede hacer, que no se ponga el tefilín. Eso es básicamente la razón de esa práctica social que no lo hacen. Hoy ya entró una imagen política, ¿no? Es decir, que las que reclaman el derecho de igualdad nos ponemos el tefilín y hay pleitos innecesarios, pero realmente según la halajá la mujer se puede poner el tefilín, nada más con cuidarse, como el hombre también. La misma lo aplica para el hombre, es el que tiene que estar en su vestimenta, pulcro en su vestimenta y en su cuerpo, y la mujer también. Dice, no es por pureza o impureza, nada más por, como dije, ese cuidado. Sí. Quiero comentar, yendo a pasada con una amiga, yo bueno, el tefilín, todo esto, ella me preguntó que si lo podía hacer, Sí. y enseñé a hacerlo, porque ella quería hacer el acto de lo que todos los días decían por la mañana. Ella que en Shema quería hacer el acto, ya no era cuestión política, no era cuestión de igualdad, era cuestión de malo. Si su lo cuerpo está bien mañanas, y todo está bien, sí. Y lo hacía porque en ese momento la cabana era mayor que en cualquier otro momento. Y lo quería hacer por eso. Entonces, pero no era solo cuestión política, era cuestión de... por eso yo dije que se convirtió, pero se está hablando de las fuentes, vuelvo a repetir. Sí, la sociedad todo hace que ser... Hay mil cosas prácticas que la sociedad, la forma como lo maneja y los pleitos y las luchas ridículas, y entra donde entran muchas cosas que se desvían totalmente de los valores del judaísmo. Sí, no hizo nada malo, me refiero a... no, fue un momento bonito, fue muy bonito. Está perfecto, sí. Nada más estoy explicando esa costumbre. Hoy ya tomó una matiz política, pero en su origen se lo ponían muchas que se cuidaban y no tiene nada de malo, como dije. Pero volviendo a la esencia, vuelvo a repetir. El concepto es todo eso, como dije, todo eso que está libre de muchos preceptos. Es simplemente porque ella no necesita eso para su superación. El motivo que se conoce común, que también es cierto, pero no es solamente eso, no es el profundo, que los preceptos que dependen del tiempo, que se llaman mitzvot sheshazman grama, que dependen del tiempo, que la mujer está libre, porque no se le puede decir a una mujer, oye, deja de atender a tus hijos y vete al templo a rezar, ¿no? A un hombre se le puede decir, deja un ratito de trabajar y vete a rezar. También es cierto, pero el verdadero motivo que la Torá no le da esas obligaciones a las mujeres es básicamente, como expliqué, de que con menos preceptos puede llegar a cumplir su misión. Siempre lo digo, es como una escala, podemos decir del 1 al 10. El hombre empezó en el 1 y tiene que llegar al 10, la mujer empezó en el 4 y tiene que llegar al 10, que su recorrido es menor y necesita menos preceptos para eso. Ok, entonces por eso digo de que con lo que inicié, diciendo como las calumnias de sangre, eso es algo tan evidente, que ahorita voy a decir más cosas, ¿no? De que están escritas claramente y de forma tan explícita, que es tan ridículo llegar a pensar que la religión, como se marca a la mujer, de hecho podemos presumirlo, porque hace 3.400 años, no se entró la Torá, no se concebía en el mundo, ahí sí, el lugar de la mujer era absolutamente obligado, me refiero, hoy ya lo es normal, la mujer puede ser presidente de un país, etcétera, etcétera, pero en ese entonces, que sí había maltrato, que sí estaba en segundo término, que sí había hasta agresión, tenemos indicaciones y leyes de un respeto. Es una ley conocida en la pareja, ¿no? Que cuando uno se casa, si uno tiene obligación, así está escrito en el Talmud, así lo trae Maimónides como ley, obligación de respetar a su esposa más que a sí mismo. Dice, no se consigue, ¿dónde en el mundo podemos ver? Así dice, uno tiene que amar a su esposa como a sí mismo, ahí si no se pide más, es suficiente, ¿no? Amarla como a sí mismo, y respetarla, o mejabda y oter mi gufo, más que a sí mismo. Eso es una ley. ¿Qué implica? ¿Cómo cabería respetarse más que a uno mismo? Uno se respeta lo suficiente, yo creo que todos nos respetamos nosotros mismos. ¿Cómo se aplicaría? Y hay, como dije, leyes prácticas en eso. ¿Qué significa? Un ejemplo, puede decir. Dios no lo quiera, pero una pareja, digamos, tiene recursos económicos muy limitados, ¿okay? Y
pueden, porque el hombre tiene obligación de mantenerla, y al margen, miren la sensibilidad de la Torah. Dice, especifica, dice, además de mantenerla, dice otro término, que sutá, que le tiene que dar la vestimenta y maquillaje. Bueno, si dice mantenerla, es obviamente con vestimenta. Pero ¿por qué lo especifica? Por la importancia que tiene para la mujer vestimenta y maquillaje. Entonces se le da un lugar especial, que si la Torah por eso lo dice especial, no lo incluyas como general. Eso es importante para la mujer y tenlo en cuenta, que me refiero haciendo énfasis, ¿no? de darle eso. Pero volvemos al punto. ¿Cómo sería respetar, dijimos, más que a sí mismo? Vamos a suponer que uno tiene posibilidad de cumplir, de darle vestimenta, pero puede comprarse nada más 2 vestimentas, una para él y una para su esposa. Los 2 se tienen que vestir, ¿no? Nada más que su limitación económica limita que una sola prenda la puede comprar digna, que no dé pena salir a la calle, por decir. Y la otra, tal vez usada, o de una forma que realmente le daría pena salir a la calle con esa prenda. Según la halajá, según la ley, tiene obligación de comprarle a su esposa la digna y a él la menos digna. Eso es una obligación religiosa. Díganme si esto es marginar y humillar a la mujer o tenerla, ¿cómo decir? O tener esa visión. Eso es una ley, se las enseño en las fuentes. No se a final de cuentas no se transmite. O sea, yo nada más me estoy esperando a las preguntas. Sí, ok. No, pero yo creo que ya te adelanté la respuesta. Sí, la sociedad sí es machista. No, de algunas. No, es que a final de cuentas, si queremos ser iguales o no, es porque tampoco nos enseñan. Decide tú si te puedes poner el tefilín, ¿por qué no enseñarte que te puedes poner? O sea, ¿por qué no usar un talento? No, pero se vuelve una prohibición. No, aclaré, nada más esto se acostumbró que no, por eso aclaré. Dije la razón. Todos los demás preceptos que en la práctica lo hacen las mujeres, aunque no están obligadas, sí, no, algunas la hacen, algunos no tienen obligación, o muchas rezan también, aunque no tengan obligación y todo. Pero el tefilín en particular hay un sentido que, como dije, sí, se acostumbró que no, pero no está prohibido, nada más con cuidado, pero se acostumbró así por esa razón, se estableció como que pero eso es un detalle nada más que ni se conoce el porqué y todo, y bueno, como dije, se agarra como un medio de lucha que no tiene sentido, no tiene razón de ser. No, pero en general, el respeto, el lugar, y hoy te voy a tener más ejemplos, está muy claro. Me refiero, por eso digo de que es una difamación como las calumnias de sangre, no decir que la religión, vuelvo a repetir, yo estoy muy consciente, digo el planeta Tierra, me refiero, y veo lo que sucede a mi alrededor, y sí veo lo que pasa en Israel, veo las beneficiaciones, veo el trato, y absolutamente que lo siento degradante, lo siento que es eso sí, perdón, no quiero acusar a nadie, ni entrar en política, ni atacar, pero hay cosas que no se puede tapar el sol con un dedo. Y a veces es una pena que gente que puede tener las barbas hasta el piso, por decir, y que den una imagen violando los principios de la religión y dando una imagen negativa, que eso es una vergüenza, porque eso es lo que se llama Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios, y lo que estás diciendo es dar esa impresión. A veces un trato despectivo o humillando. No poderles enseñar lo mismo. O sea, yo entiendo que la mujer es la mujer y tiene su papel femenino y no podemos ser iguales y todo. Pero el hecho de no enseñarles la misma Torah, o sea, lo mismo, se vuelve discriminatorio. Okay. Y también eso es un error, perdón. el que... Yo creo que muchos vieron la película Gente, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Okay. Ya tiene mucho tiempo de eso. Los viejos hablamos de las películas Gente, ¿cuántos años tendrá? No me acuerdo. 40 años, creo, ¿no? Más. No tanto. Sí, más. 73. Exacto, 73, 74. Bueno, ok. 50. No importa. Gente. Es una película que describe,
describe a una joven que quería estudiar en la yeshiva y se disfraza de hombre y eso pues no la dejaban porque tenía pasión por estudio. Pero ahí yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se acostumbró que la mujer no estudiara Gemara? Ok, muy buena. Eso es discriminatorio. No. Sí, que sí. Es que creo que mucho es contexto social. Tenemos que entender de que los judíos vivieron en un exilio donde iban a muchísimos países alrededor del mundo y entonces las culturas se adaptaban y las mismas culturas son machistas. Ha sido un mundo machista, entonces no podemos, por más que la Torah sea igualitativa en derechos, por decir, Sí. Sí tenemos que entender el concepto en el que el mundo ha vivido. Ese es un punto que iba a mencionar también, que tienes toda la razón. Hay leyes religiosas y leyes sociales. A tu pregunta, te traigo una lista de mujeres que se mencionan en el Talmud. Yalta, Bruria, que eran Tanaim o Emoraim, me refiero que tenían el peso, que opinaban y discutían, y obviamente que tenían mucho conocimiento. Socialmente, además de lo que está diciendo, que es muy correcto, pero además socialmente no se prestó. Hoy, una mujer tiene más posibilidades de salir al mundo, de tener carreras y tiempo, todo eso. Antes no era así. Antes la mujer de pequeña se casaba, tenía hijos, tenía que tener 2 hijos, pero era una realidad que para estudiar hay que estudiar, dedicarse, ¿no? Para estudiar profundamente, porque incluso tenemos ¿saben algo? Les voy a decir algo que dice el Midrash. El Midrash son comentarios del Talmud. Dice, el pueblo de Israel tuvo igual la misma cantidad de profetas mujeres que de profetas hombres en cantidad. Así lo dice el Midrash. No se conocen tal vez porque los que escribieron los libros fueron hombres de profetas, ¿no? No, digo. Entonces no, se conocen. Deborah, Neviá, Judá, Neviá, hay varios nombres que sí destacaron, varias mujeres, pero así lo dice textualmente, pero la misma cantidad, que sí es mucho. Y no digo eso sí, cantidad de rabinos no, pero sí hubo quien, y el mismo hecho, como muestra un botón, Deborah fue la jueza suprema. Jueza era la última palabra y era la rabina suprema del pueblo de Israel. Y no fue dedazo, fue nombrada por Dios. No, me refiero porque a veces lo que digo de que a veces uno dice, bueno, algún familiar o político en la época era la profeta, la que hablaba con Dios y transmitía. No nada más eso. También dice en el Tanaj, Ishafta et Israel ba'em, ella fue la que juzgó al pueblo de Israel y salió con Barak ben Abinoam a la guerra como general del ejército al frente, que en esa época de verdad decían, están locos este pueblo. Pero como una mujer, no se aceptaba en el mundo, no cabía, dice, no se concebía. Tuvimos a la vanguardia, y fue ella una guerrera, aparte de profeta y de jueza, que si se permitió y se aceptó, que cabía. La realidad es que en la práctica no se prestó. Y hay un dicho en el Talmud que confunde un poquito, que dice que uno no le tiene que enseñar a su hija. No dice que no se puede, y de ahí también se malinterpretó. Si ella quiere, tiene la pasión, porque no era necesario, me refiero, como no tiene obligaciones, y es porque dice que iluminante felut, que se dice como algo inútil, y no le va a servir, por decir, en ese entonces necesitaba sobrevivir, necesitaba aprender a cocinar y aprender me refiero a otras cosas que sí. Perdón, ¿cómo es lo que dijo el pasuk? No el pasuk, que es un dicho en el Talmud, y de hecho hay una discusión de Rabbi Elazar, hay una discusión en el Talmud que uno dice que es obligatorio enseñar a su hija Torah, y el otro dice, Rabbi Elazar, que el que le enseña a su hija es que iluminam tefelut, dice algo tafel, innecesario, ¿ok? Dice, así lo dice. Y de ahí se tomó la idea errónea que la mujer no debe estudiar Gemara que está prohibido. No está prohibido en ningún momento. Es decir, no tiene obligación el papá y no tiene necesidad. Hoy en día que la realidad cambió,
porque ahí sí volvemos al comentario de ella. Hoy en día que una mujer estudia una carrera universitaria, es ridículo pensar que puede estudiar arquitectura, física y matemáticas y no puede estudiar profundamente la Torá. Es absolutamente, me refiero, inconcebible y erróneo. Dice, volvemos a Gentel, no le quedó alternativa porque no se prestó. Después surgió el Bet Yaakov, el concepto que lo inició Sarah Schneeder, bueno, famosa, que primero también tuvo mucha oposición, y hasta que los grandes rabinos de la época, yo seguro que es algo muy bueno, y bueno, ya es algo absolutamente, está escrito un ejemplo en las reglas de la religión, que un gentil que se va a convertir al judaísmo, que sea hombre o mujer, hay obligación de enseñarle dice, todas las reglas de la Torá, el conocimiento. A ver, alguien que se va a convertir tiene obligación de aprender, y uno que ya no tiene obligación de estudiar. No, ¿me entiendes? No tiene lógica. No tendría lógica pensar así. Ok, estudiar. ¿Qué tan profundo? Eso es la pasión y el interés que tenga la persona. Socialmente no se dio y no se sigue dando hasta hoy en día. Hoy en día en Israel hay muchos, en Estados Unidos ya hay es como así, muchos grupos, hay ese como interés, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo me limito a la visión de la religión, de la gran distorsión que hay. Porque en la mañana, cuando... Esa pregunta la esperaba, sí. Yo la pongo. Sí, esa pregunta la voy a ¿qué? Pero A mí me encanta esa pregunta. Okay, Pero una es Bueno, ya que ahorita no me hiciste mujer, sí, y lo que dice la mujer. Ya está, ni que hizo, ¿no? Hiciste a tu voluntad. Okay. A tu voluntad. Ok, lo puedo explicar si me lo permiten. Esperaba, lo iba a decir yo. Me escribió una lista, digo, Ahí estaba. de puntos para que no se me olvide eso mencionar, porque son ¿dónde está? Y no soy feminista. No, ya, no quiero ser igual que el hombre, pero A ver. Es que igualdad y egalitariedad son distintas. Aquí tengo el punto número 4, si ven, Shelo Hasan Isha. No lo quería, a ver, no lo quería omitir, nada más. ¿Ven? Shelo Hasan Isha. Sí, es evidente, digo, la pregunta. Venga, Rafa. Ok. Venga de ahí. Sí. Pero eso es trampa, ya tienes las preguntas hechas. No, dice, si no me lo preguntan, yo esperaba que me lo pregunten. Justamente no voy a decir nada más la parte, las referencias bonitas o que se oyen. Quería decir lo que justamente, y hay varios puntos que quiero mencionar también, lo que puede causar conflicto. Que, digo, la verdad, es el problema de que sí, no voy a alcanzar ni la mitad de 15 minutos. Ok. Como en todas las cosas, hay que, si uno lee cualquier texto del Teilim o de la Biblia textual, podría desvirtuarlo, distorsionarlo totalmente. Se requiere, y más cuando hablamos de la Torah oral que fue las explicaciones y demás. Y en esto también, y lo digo objetivamente, hay que entender el contexto y el significado real de eso. Les voy a hacer una aclaración antes de dar la respuesta. Sinceramente, yo no lo hubiese redactado de esa manera, porque si da lugar, por alguna razón lo hicieron, me refiero, si me preguntan a mí escoger, lo hubiera puesto con otro término, pero realmente, por reglamento, eso no tiene nada que ver. No está hablando para nada de superioridad o inferioridad, y es obvio también, dos cosas son obvias. Que si de verdad estaríamos alabando a Dios porque no me hiciste algo inferior, ¿por qué no le agradecemos a Dios que no me hiciste vegetal, animal? Me refiero, y además es más lógico la alabanza. Si estamos hablando de algo superior, deberíamos decir Baruch Ata Hashem Sha'asani Geber, que me hizo hombre. Me refiero, debería decir, resaltar la superioridad, ¿no? Si yo quiero agradecer a Dios porque me hizo algo superior, entonces debería decir bendito Dios que me hiciste hombre. Y dice una lista de cosas en lo negativo, que dice, no negativo, descartando. Ok, ahorita voy a explicar a qué se refiere. Como les expliqué hace un momento,
el hombre necesita para su superación más preceptos que la mujer, ¿okay? Y también que el gentil tiene 7 preceptos, 7 obligaciones que son universales. Antes había un concepto de un tipo, de un sirviente que si no lo compraba tenía ciertas obligaciones. También en los tiempos de antes que existía en el mundo, la Torá al contrario, ahí regula de tratar bien, era una realidad mundial, no quiero entrar ahorita en el tema. Okay. Entonces, en orden de obligaciones, el hombre judío tiene más obligaciones que los demás. Después, después la mujer, después el que era el esclavo, después el gentil, es en orden. El hombre está agradeciendo a Dios que a mí no me diste las mismas obligaciones que la mujer, que demás, porque no me hubiesen sido suficientes. Para el hombre no le alcanzaría para superar su superación. ¿Cómo sé que esta explicación es la verdadera? Porque en la halajá está estipulado, si uno invirtió el orden y dijo primero Shirah Sani Shah, ya no tiene que decir, o Shirah Sani Goy, lo que sea, no tiene que decir la otra. Porque ya está, me refiero, ya no tiene que decir la que sigue porque ya está incluido, ya agradeció de menos preceptos. Vuelvo a repetir, yo no lo hubiese redactado de esa manera, que suena a esa, pero como dije, hasta por lógica, si estamos hablando de algo inferior, debería decir agradecer de cosas de verdad, que decir cosas evidentes. Tenías una pregunta. Sí, es que en el Sidur reformista, Raf, yo soy ortodoxa, pero sé de otras cosas, y pienso que el judaísmo se ha reformado, aunque me digan que no, sí se ha reformado. No Shaul Shabbat, yo qué sé. Okay. Lo que importa es que en el Sidur reformista dice, ninguna de las brajot viene en negativo. Porque está mal interpretado. La de que no me hiciste Goya dice que me hiciste parte de tu pueblo. Ok, por eso. Está mal por eso mismo, porque creyendo que eso es un desprecio, que eso es diciendo que no me hiciste algo inferior, entonces por lógica, y así debería ser, si de verdad está hablando de algo superior o inferior, entraría en lo positivo, pero como no está hablando de algo inferior, por eso no lo dice en positivo, porque no está refiriéndose a de que yo soy más, porque si no le agradeceríamos que soy hombre, que me hiciste hombre. Y al contrario, la mujer dice que me hiciste como su voluntad. ¿Y qué dice voluntad? La voluntad de Dios es buena. Es la mejor. Exactamente, es la mejor. Entonces, como su voluntad de ser la creación más espiritual. Dice, ok, vuelvo a repetir. Al nivel normal que uno lo lee sin conocer toda la explicación, suena así, y yo preferiría que no esté escrito de esa manera porque causa confusión, pero de ahí a decir que es una prueba de que no, eso no. Pero en todo caso, digamos, mal pensado para redactarlo. ¿Qué iba a hacer? No, porque tú eres ortodoxa, yo me identifico con más decir soy, yo estoy con más ortí, por lo tanto sigo similar a la Reforma. Y la crítica a Reforma que tengo yo es que cuando lo leen literal. Hay mucha gente que no va a leer el contexto. Y el contexto es muy bonito. El contexto, una vez ya leído, es muy interesante. Pero también es que entramos en la dinámica de como ellos hacen, nosotros no hacemos. Y como nosotros hacemos, ellos dejan de hacer. Y lo bonito del judaísmo, lo que hablábamos en una charla antes que di, es eso, de tener la discusión, de tener la pelea y de tener el conflicto para llegar a una resolución. Sí, pero también hay una, ya que no quiero desviarme del tema, pero también en lo que dices, lamentablemente se mezcla también la parte política en las cosas, y el otro grupo es así, ya no se pierde la objetividad, lo que es lo correcto. Puede ser que tu grupo, yo no creo en grupos ni en... No, yo tampoco. No me refiero ni en... Lo que está correcto es correcto que lo haga quien sea, y lo que no está correcto que yo lo haga en mi grupo no lo tengo por qué defender. Me refiero, ese es el problema que pasa mucho, ¿no? Que uno ciegamente se entra como grupos hasídicos, ¿no? Que mi rebe lo dijo así, y bueno, aunque está mal, es evidente, uno se cega porque es como en el fútbol, ¿no? Es un fanatismo decir no es mi equipo y todo, y se pierde la objetividad. La religión tiene una verdad, una filosofía, unos valores, y no hay nombres de decir ni esto, ni este grupo, ni sefaradim, ni ashkenazim, ni hasidim, ni no hasidim, ni conservadores, ni esto. Todo quizás
y tomar las fuentes y con unos valores a la verdad, lo que está bien en él está bien y lo que no está bien, que se llame de cualquier manera. Bueno, eso es un tema por separado que no quiero entrar. Eso es un charla. Es que yo creo que lo que pasa que hace mucho más falta escuchar este tipo de explicaciones, que tiene más peso lo que no. Sí, porque es la impresión, lo que uno ve en la sociedad, es lo que tú decías, que a veces nos enseña y uno aprende de la práctica social y no de las fuentes. Sí, pero también tenemos que ir a clases al menos una vez a la semana. No, pero las clases las clases que dan la mayoría no son así. Pero ¿cuántas clases dan a la semana? Yo 2. Por eso. Ninguna es así. Entonces cambia. El hecho de que no. Yo no me quiero poner tefilín ni quiero rezar todas las mañanas. No, que no te lo expliquen. Lo que quiero decir es, ¿por qué no te lo enseñan? Busca a alguien que te lo enseñe. O sea, vamos a clases con Rato. No, pero en general no. Y luego volteas y les da la ja y también te quieres morir. Pero hay que estudiar. Eso es lo que quería entrar ahorita. Quería entrar en algunas cosas para que se entiendan bien, porque vuelvo a repetir. Es como esto ahorita que dije de la braja. Dice, cuando uno lo lee, cualquier cosa, no nada más en eso, porque en este tema de la mujer hay una distorsión, pero como también en mil temas también, no quiero hablar del kashrut, porque ahí sí. No, por eso digo, y vemos manipulación, vemos intereses, negocios, exageraciones, todo eso, y políticas. Decimos, mira, como que la religión, vuelvo a repetir, el ser humano tiene debilidades y a veces usa muchas cosas, pero no tiene la culpa la religión, que tiene valores tan de verdad para nuestro beneficio. Dios dice, no gana nada ni pierde nada si como esto, no como esto, si hago esto. Nos está dando unas reglas, una pauta de cómo superarnos, cómo ser mejores personas, cómo tener calidad de vida, todo eso. Y bueno, la gente tiene sus intereses, como en la política, ¿no? Se usa argumentos de defensa a los desprotegidos, pero para beneficios de los políticos que los usan. Bueno, que dicen siempre pero tenemos que buscar, estoy muy de acuerdo con lo que dijo, hay que conocer las cosas de las fuentes y de estudio y no lo superficial, porque también un texto, tú dices, lees una halajá, voy a tener unos ejemplos aquí, si no conoces realmente el por qué y de qué manera y lo que dije en la introducción, de que hay roles, y no confundamos igualdad con algo que no es igual, y la función como Dios lo creó y la función de cada uno. Hay cosas que la mujer, bueno, no es su naturaleza salir a la guerra, entonces no se pedía que salga a la guerra, aunque Débora salió, pero bueno, no tiene que ir a atestiguar la mujer por lo que implica, por su sensibilidad. No quiere decir que no sea confiable. ¿Y cuál es la prueba de que sí es confiable? Está escrito para ciertas cosas. Un ejemplo, falleció una persona, no hay evidencias que falleció, entonces su esposa queda desamparada, no se sabe si se puede casar o no, y ahí, si una mujer viene y cuenta que yo vi, y hace que se permita que se confíe en algo tan importante, que si no es cierto, se casa esa mujer y el hijo sería bastardo, pues sería casado, un ejemplo, ¿no? Y es válido. Hay una prohibición muy estricta en la Torá de que no te relacionas cuando la mujer está en su regla, se la fue a la tevilá. Estamos confiando en la mujer, totalmente, nadie sabe, es lo que ella dice. El kosher, que ella cocina y de todo, y estás confiando en ella, y según la halajá, no sé, esto es Mashiach en la casa, ¿no? Eso es Mashiach, por sí es algo moderno, pero es algo, pero lo que quiere decir en 5 no es confundir. Un ejemplo, si uno toma, la mujer en esto, en un juicio, no sirve como testigo, porque no confiamos en ella, no tiene que ver, no es el rol por su esencia, por compasiva. Exactamente, su naturaleza, exactamente, su naturaleza no es su rol. Eso no quiere decir que sea menos o que no sea confiable, porque ahí está que se está confiando en cosas importantísimas. Entonces tú no lees a la halajá, que la mujer no cuenta, dice no atestigua, mira, ¿me entiendes? Si no se entiende el contexto, si no entiende la esencia, es fácilmente, si uno no estudia, fácilmente el contexto. El
testigo mataba, o sea, si se necesitaba el testigo mataba a sí, la persona. Sí. Entonces, si fuera mujer, la mujer exactamente, exactamente, ese es el punto, a eso me refiero por su sensibilidad y demás, no es la indicada, no tiene ese rol. Dice, eso déjalo el nombre. Es mamá. ¿Y dónde se aprende ese rol? Qué buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Lian. Muy buena, Lian. Oye, Lian, me quemé las pestañas estudiando muchos años y tú dices así, bueno, ¿dónde? Así en un momento ya... No que me digas el rol, ¿dónde lo encuentro? No, lo que digo es que sí hay que estudiar. Pero dice, no está todo, lo que pasa es que uno va estudiando, por decir, este tema de X, de testimonio, pues ahí lo estudias, este tema de tal cosa, y en general es con el estudio de muchas cosas vas aprendiendo. Está en todas partes. Sí, de cada tema. Ajá, ¿cómo sabemos, ejemplos? O sea, ¿cómo sabemos qué aspectos del rol eran específicos para esa sociedad y son abiertos a cambiar hoy en día y cuáles no? Por ejemplo, yo leo Nashim Datan Kalot. Sí. O sea, como usted dice, hoy en día van a la universidad, entonces puede decir que... Pero vuelvo a repetir, por decir, no, todos los conceptos de la mujer, también te voy a citar otras fuentes del Talmud que dice, Tov Shebarofim la Geinom, el mejor de los doctores al infierno. Obviamente que no es, hay que ver en qué contexto y por qué, quién lo dijo y qué había pasado en ese entonces, que lo tomaban a la ligera. Entonces, vuelvo a repetir, está escrito, dice el Maimónides, el que toma la Sakadot, dice todos esos textos del Talmud, literalmente es un hereje, porque haría cosas absolutamente ridículas y contradicciones, hay metáforas y en qué contexto, en cierto, dice, para esto, ¿me entiendes? Hay que entender ese dicho, ¿no? Que significa... No, pero te voy a decir otra cosa. A ver, ya que dices, te voy a citar fuentes también. En los términos justamente de inteligencia, hay 3 niveles, que se lo llaman en hebreo Jochma, Binah, Bada'at. Jochma es inteligencia básica de entender las cosas. Binah es un nivel superior, que es entender, deducir una cosa de la otra, tener un sentido común, una sensibilidad para captar. Y Da'at es un nivel todavía como sabiduría, superior. ¿no? ¿Qué? Da'at, bueno, hay diferentes... te quiero tratar ahorita de ser muy concreto porque tengo aquí una lista que quería mencionarles y dije 2 puntos tal vez de la lista. Bueno, estoy todavía en la introducción. Ok, entonces, y justamente, si vemos los textos en la Torah, a los hombres se lo llamó Ashenatan bo Jochma, se habla de Jochma, y en la mujer se menciona el término Binah. Dice el Talmud cuando desde la creación, Vaimen Hashem Elohim et Aishai, creó, y dice el Talmud, Binah yeterá nitnala, se le dio una Binah superior al hombre. Entonces, si vamos a medir en las medidas de lo que se llama inteligencia, Jochma, Binah, Bada'at, la mujer está en Binah y el hombre está en Jochma. Me refiero, estás superior, calificada me refiero a las fuentes. Entonces, obviamente que eso de Datan Kalot no significa literal que tiene menos inteligencia, sino de que la reacción, que como es más sensible y más a veces sentimental, entonces puede reaccionar con su sentimiento ante una situación, el impulso, como decir, pudo tener lástima, llorar y todo, y perdió la objetividad. El hombre puede ser más frío, no es cálido, no es tan ligero. A eso se refiere, por una naturaleza como se la de las mujeres. No tiene nada que ver con el nivel de inteligencia. Obviamente, si vamos a ver lo que me dices universidad de carrera, pues está difícil competir con la mujer, que ella tiene Binah, un nivel superior, y el hombre está calificado como Jochma. Por eso digo, en todo hay que ser justos y hay que ver todo el contexto y no quitar, y hay que ver en qué se dijo algo y en... ok. Uno más. Bueno, me voy a decir uno. Pero también hay cosas. Sí, 5 detalles. También vamos a ver. ¿Qué parte va a querer que no ponga? No. Lo
lo que dije, todo 100% fundamental. Kosher. La mujer no cuenta premonial. Ok, rápido lo que voy a decir. Mencioné hace un momento que no tiene obligaciones igual que el hombre. Hay una regla, muy independientemente al hombre y a la mujer, que el que no tiene obligación de algo no puede hacer que los demás cumplan con eso. Por eso un ejemplo, un niño antes de los 13 años es hombre, pero no cuenta para miñar. No por ser hombre o mujer, simplemente porque no tiene obligación, entonces no puede hacer que sacar y de Jehová, que es un pituyo, algo que los demás cumplen. ¿Por qué no tiene obligación? Ya dijimos, no por inferioridad, sino por su superioridad. No, tengo una lista de casos, pero les voy a decir nada más, y sería ya que no vamos a alcanzar, ya vieron que me dieron 5 minutos, por lo menos vamos ahora sí traer, hasta ahorita vimos explicando, ¿no?, lo que parece que la mujer está marginada y que no es. Ustedes voy a decir lo que los hombres están marginados. No me refiero a lo que el feminismo que hay en la Torá. Vamos a ver ahora sí ejemplos de feminismo. Voy a decir nada más 2 o 3 ejemplos que son similares. Para la obligación de procrear. La obligación de procrear es una obligación que tiene el hombre como obligación y la mujer no la tiene. Pero vean por qué no la tiene la mujer. Porque para la mujer es un sacrificio. La mujer no es... Para el hombre son 5 minutos de placer. Es lo que es su participación. La mujer es el embarazo, el parto, después las noches de atender al bebé. Pero hay un dolor físico a veces en el parto. No se puede exigir de la mujer como obligación que ella sufra eso si no está dispuesta, si ella no lo quiere. Entonces el hombre tiene que romperse la cabeza. Obviamente el hombre necesita a la mujer. Hoy en día tal vez la mujer no necesita al hombre, pero el hombre sí a la mujer. Entonces por eso el hombre tiene obligación y la mujer es la que decide la planificación familiar, ¿no? Es la que pone la pauta. En el sexo, que es justamente lo que hoy en día más en el mundo es las famosas noticias que estamos viendo de acoso sexual y de que se toma a la mujer como un objeto para el placer del hombre, toda esa cultura que con todos los adelantos del siglo XXI sigue latente, sigue vigente. En la Torá vemos ahí sí un marcado feminismo. El hombre tiene obligación religiosa de darle placer sexual a la mujer y la mujer no tiene obligación religiosa, tiene obligación matrimonial. El hombre tiene doble. El hombre tiene obligación matrimonial al casarse y hacia Dios. Si falló, le falló a los dos. Tiene que pedirle perdón a Dios y a su esposa. Y la mujer nada más obligación matrimonial. Dígame si no es feminismo eso. Lo opuesto a la imagen del mundo que tomar a la mujer. El hombre le escribe una ketubá que es de una garantía que en caso de divorcio. Tal vez la sociedad no lo cumple, pero estamos hablando de lo que está estipulado. Se le escribe la ketubá, donde se habla también de respetarla y en caso, demostrando que no es un juego de matrimonio, en caso de divorcio le tiene que pagar. Voy a decir un ejemplo, un detalle más, de la herencia, que eso es algo que también llama la atención. Según la Torá serían los hijos y no las hijas, que también se ve como una aparente injusticia. Pero si vemos también las reglas verdaderas y el contexto, vamos a ver que está contemplado antes, las tribus, las tierras se dividían, y el hombre, era la parte de la tribu que recibía. Pero la preocupación por la mujer es más que por el hombre, porque así está estipulado en la halajá. Antes de repartir la herencia a los hijos, primero, si tiene hijas solteras o la esposa que queda viuda, la obligación es de mantener a la esposa y a las hijas solteras, es la prioridad, del dinero hasta el final, hasta la mujer hasta que se vuelva a casar o hasta los 120, y en ese caso los hijos no reciben ni un centavo. Primero es esa protección y después. ¿Por qué? En el caso que... ¿Solteras, viudas, divorciadas? Sí.
no tienen pareja. ¿Por qué? Porque no, por respeto a la sensibilidad de la mujer, no se le dice vete a buscar dinero, vete, que a veces se llega a extremos, lo que vemos hoy en día también lo que está pasando, me refiero, la mujer se respeta esa sensibilidad. Ahora, si sí hay suficiente, sí, ¿por qué a los hijos? Porque justamente puede haber excepciones, pero el hijo tiene la obligación de mantener a su familia y demás, y la mujer va a tener a su esposo que tiene esa misma obligación, que también le recibió su herencia, pero está contemplado con una protección mucho más que al hombre. Me refiero, al hombre se le dice no recibes ni un centavo, vete a trabajar y vete a buscar tus recursos y hazte bolas. Si hay de más, entonces ahí sí. Lo que quiero decir nada más que se conoce también el texto, nada más que la Torá da la herencia a los hombres. Hay que ver todo el contexto, vuelvo a repetir. Y así, bueno, cada ejemplo que vamos a limitarnos, ahora sí ya se acabó el tiempo, pero bueno, que sirva por lo menos como una reflexión e introducción, dice, al tema, porque hay mucho para estudiar y para profundizar, y para otros temas también, de que no son las cosas como aparentan ser. Lamentablemente, me da mucha pena y dolor que se dan una imagen distorsionada en muchas cosas, no nada más en esto, y no podemos aprender la religión de la sociedad o de los religiosos, sino de la religión, de las fuentes verdaderas. Y les dejo unos ejemplos que, lástima de verdad, no alcancé a presentar, igual se iba a hacer más largo, pero a presentar todas las fuentes del origen y demás, pero... Pues luego lo hacemos en el judío y se las pasamos, se las puedo proporcionar. Okay. Muchas gracias.